Bienvenidos a todos a una nueva edición del podcast El Nuevo Estado. Mi nombre es Carlos, estoy aquí con Fernando. Vamos a discutir un artículo que escribió Fernando para nuestro blog, que es elnuevoestado.com, lo pueden leer, que se titula El severo problema lingüístico de Puerto Rico con la palabra colonia. Fernando, primero que todo, bienvenido, gracias por estar aquí, espero que todo se encuentre bien. Saludos, Carlos. Te quería preguntar, porque ese artículo que escribiste, hubieron muchos comentarios de muchas personas que no entendían más o menos qué es lo que querías decir, o no entendían absolutamente nada de lo que estaba, parecía que estaba hablando otro idioma. Y quería tomar Ah, este espacio para entonces poder hablar y aclarar algunas cosas para que la gente pueda entender un poco mejor. Y básicamente te quería preguntar, cuando se habla de un problema lingüístico y cuando se habla de la colonia, o sea, ¿cómo tú llegas a este punto que tú dices que la colonia es algo malo? ok. ¿Qué es la colonia para ti? Primero que nada, la colonia para mí, pues, es una etiqueta, ¿verdad? La palabra colonia hoy en día, en el 2020, se ha convertido en un epíteto. Y hasta cierto punto se ha convertido en una especie de zafacón, aludiendo a esa idea metafórica de la cláusula zafacón, ¿verdad? De cómo se crea algo a lo cual se le puede anejar cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué las cosas son así? Por la colonia. ¿Por qué esto no es así? Por la colonia. Se ha vuelto, pues, una figura semiótica muy interesante, ¿verdad? Lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros construimos nuestra realidad a través del lenguaje, ¿verdad? La realidad no es lenguaje completamente, yo no creo en eso, no, yo creo que tampoco tú crees eso, o sea, la realidad hay muchas cosas actuando en ella y una de ellas es el lenguaje. Y nosotros en el nuevo estado, o sea, una de nuestras misiones principales es afrontar el problema número uno que aqueja a Puerto Rico actualmente. Y el problema número uno en Puerto Rico es la cultura puertorriqueña. Y la cultura puertorriqueña se construye principalmente a través del lenguaje. Y hoy en día el lenguaje puertorriqueño sufre de esta enfatuación, de esta obsesión con la palabra colonia, ¿verdad? Y todo el bagaje ideológico que ella carga. Ahora bien, yo quiero recalcar algo antes que comencemos, que este podcast no es para las personas que son independentistas, no es para las personas que son estadolibristas, este podcast no es para las personas que se pasan hablando de que esto es una colonia y de que todo el problema es por la colonia y que están gordos por la colonia, no consiguen trabajo por la colonia, no consiguen novia por la colonia. Ese tipo de personas, pues, hay que dejarlos en su propio pesimismo y hay que dejarlos en su propio viaje, ¿verdad? En su propia enajenación y que encuentren su propio camino hacia la luz, ¿verdad? Y hacia la emancipación de esa propaganda, ¿verdad? Hacia la emancipación de la ignorancia en la cual han caído. Este podcast es específicamente para las personas que comparten una ideología anexionista, una ideología que desee pues la integración de Puerto Rico dentro de la Unión Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque nos tenemos que dar cuenta que cuando nosotros, como personas que creen en un estatus que desea pues la alianza permanente con los Estados Unidos de una manera federada, cuando utilizamos la palabra colonia, le estamos haciendo un gran desfavor a esa causa anexionista. Y de eso se trata, o sea, se trata de entender por qué utilizar la palabra colonia no es productivo para una causa anexionista y asimilista. Claro está. No, y es interesante lo que mencionas, porque mencionas que la colonia es esta cosa que todo el mundo le echa la culpa, es esta cosa que todo el mundo dice que a consecuencia de esto es que me pasan las cosas malas y todo eso, pero nunca se recalcan las cosas buenas que han pasado. Y Definitivo. es que tú lo mencionas en tu escrito, que es básicamente un proceso para tratar de deslegitimizar cualquier avance que se ha llevado a cabo en Puerto Rico desde el Estado Libre Asociado o desde la invasión Correcto. americana hasta el presente, y es una cuestión de tratar de deslegitimizar el proceso político de Puerto Rico en rumbo hacia la anexión. Que por eso que cuando hablamos de que no se puso la palabra colonia, no estamos negando que no existe, no ha existido en la historia procesos de colonialismo, no ha existido en la historia procesos coloniales,
pero sí estamos hablando de que en Puerto Rico utilizar eso para describir lo que los americanos hicieron aquí no es productivo para la causa de nosotros integrarnos a esa nación. Correcto. ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que también no es productivo en el sentido cultural e ideológico, porque estamos en un momento histórico donde los tres movimientos en Puerto Rico, en términos de cómo se entienden dentro de lo que es la política criolla, que simplifica todo a esta vertiente, pues, tonta de independencia, estadolibrismo o estadidad, porque pues vivimos en una democracia y ese es el discurso y hay que asumirlo porque pues esa es la realidad de las cosas. Pero el punto es que tenemos tres grupos que los tres utilizan la palabra colonia y como consecuencia los tres participan en la misma mentalidad y semiótica, o sea, los tres grupos participan en una misma ideología. O sea, que al final del día, aunque los tres digan que quieren tres cosas diferentes, los tres están participando de la misma ideología. Y ahí es que está el problema para las personas que quieren realmente, no solamente emanciparse de ese paradigma, sino también adelantar y realmente, o sea, alcanzar perspectivas constructivas en relación a la ideología anexionista. Correcto. ¿Qué ibas a decir? Claro. Perdón. Claro, no, básicamente todo esto está bien interesante y a medida que sigamos hablando vamos a profundizar, pero quiero hacer un hincapié en el proceso de cómo es que esta palabra de colonia se empezó a utilizar de la forma que hemos describido hasta ahora, de cómo es que se ha utilizado para, básicamente como un nuevo pecado original, que todo lo que pasa, todo lo que está mal en el mundo, es la colonia, es la colonia, es la colonia. ¿Cómo llegamos aquí? O sea, ¿qué fue la colonia históricamente y claro, qué ha sido el colonialismo y cómo estamos aquí a tal punto que todos los partidos están de acuerdo y coinciden exactamente lo mismo? Mira, yo quiero decir que yo no tengo ninguno estudio en lingüística, que yo no soy ninguna persona, o sea, diestra en estos campos. Yo lo que sé son cosas rudimentarias y lo sé autodidácticamente. Tengo amigos lingüistas que me han ayudado. Y quiero dar, pues, ese preámbulo antes de continuar, ¿verdad? Yo, según lo entiendo, la palabra colonia tiene tres cambios, ¿verdad? Y ahora mismo estamos en el cambio, pues, en el tercer cambio, ¿verdad? Hay que recordar que la palabra colonia es una palabra sumamente antigua. Según yo tengo entendido, el vocablo per se, como lo conocemos en la lengua castellana, proviene del latín, de la palabra colonia o colono, que aludía al agricultor, ¿verdad? Que aludía a este concepto antiguo de cuando la metrópoli adelantaba un grupo de personas de su colectivo hacia un lugar nuevo geográfico, ¿verdad? Y que es lo primero que tú tienes que montar en el mundo antiguo para sobrevivir, es agricultura. Por ejemplo, era montar los agricultores para tener la comida, para de luego llevar a más personas, llevar quizás a soldados para proteger la comunidad y así por el estilo, y poco a poco, según pasaba el tiempo, según pasaban las generaciones, pues eventualmente ese pedazo de tierra se volvía parte de la metrópoli o se volvía parte del imperio, ¿verdad? Y así fue con los romanos, así fue con los persas, subsiguientemente me imagino que así también fue con pues colectivos e imperios del mundo, pues, medieval tardío, ¿verdad? Los árabes, claro. Los califatos y así por el estilo, y parte de Europa. O sea, y ese es el concepto tradicional de la palabra colonia, que como hemos mencionado ya anteriormente, o sea, la palabra colonia antiguamente y actualmente no implica necesariamente procesos de opresión, de genocidio, no implican obligatoriamente procesos de imposición. O sea, todo esto es una narrativa que se va a desarrollar más tarde. Tenemos que tener en mente que en el mundo antiguo, o sea, habían guerras, sí. Claro. había masacres y probablemente era un mundo mucho más violento que el de ahora. Pero, o sea, los procesos de colonización se daban luego que la guerra se ganaba, o se daban en un proceso escalonado que iba a llevar a esa guerra, pero no necesariamente siempre eran procesos opresores, como hoy en día no lo son. Hay ejemplos de ello que lo hemos mencionado anteriormente, o sea, hay japoneses en Santo Domingo que colonizaron una parte de Santo Domingo y hoy en día hay una comunidad japonesa en Santo Domingo que son japoneses dominicanos. Hay menonitas en Belice, hay menonitas en las selvas amazónicas, en la frontera entre el Perú y el Brasil,
que literalmente le han dado vida a eso, o sea, han convertido un pantano, una selva loquísima, al garete, con animales venenosos, y lo han convertido en civilización debido pues a su disciplina y a sus creencias religiosas, y así por el estilo deben haber un montón de otros casos, ¿verdad? No todo tiene esta implicación violenta y sangrienta y negativa que el concepto filomarxista, o más bien marxista, de la palabra colonia conlleva. O sea, y eso es algo que tenemos que empezar a entender desde este desarrollo antiguo de la palabra colonia. Ajá, dime. Claro, la primera instancia que me parece, ahora que mencionas la connotación marxista de esto, la primera instancia que puedo recordar en mi mente ahora sería Lenin hablando de su libro del imperialismo, que Claro, sería como la cuestión del colonialismo económico, porque tú mencionaste el colonialismo cultural, que es un grupo de personas mudando a un lugar, influyendo culturalmente, estableciendo agricultura y contribuyendo a una sociedad. Pero entonces el marxista, como ve todo de manera económica, piensa que cualquier tratado económico, cualquier cambio monetario, cualquier cosa que tenga que ver con economía, automáticamente es colonialismo. claro, que no tenga que ver con una potencia del segundo mundo, o sea, que no tenga que ver con una potencia comunista, porque pues el Exacto. colonialismo en los países del este de Europa bajo la Unión Soviética, pues no era colonialismo, ¿verdad? Eso no contaba, No, no, ¿verdad? no. También, o sea, to, toda la opresión que China ha causado en regiones como el Tíbet o el este o el oeste de China, eso no es colonialismo tampoco, o sea, siempre, o sea, esos pretextos marxistas siempre funcionan para adelantar sus causas a cualquier nivel. O sea, pero vamos a llegar ahí, o sea, porque estabas hablando de cuestiones del siglo XX, pero Claro. realmente el problema de la colonia no se va a manifestar del todo hasta después de la guerra, o sea, hasta después de la Segunda Guerra, cuando empiezan los procesos de descolonización, que han sido muy devastadores para muchos países en África, por ejemplo, y han sido muy devastadores también para, no solamente en el sentido económico, sino en el sentido de las mismas poblaciones, porque vamos a llegar ahí, o sea, primero quiero llegar al punto, o sea, ahora mismo estoy en el punto entre lo que es el proceso de la colonia clásica, lo que va a ser la colonia más moderna, porque vamos a ver que ya a partir del siglo XVIII, pues ya tenemos unos paradigmas claramente diferentes en lo que es pues el hombre occidental, el hombre europeo, que pues, es nuestra tradición, ¿verdad? Claro. Ya ahí se comienza lo que es la era moderna y como consecuencia, pues, la idea de colonia, como básicamente todas las ideas del saber humano, empiezan a cambiar. Ajá, dime. Ok, entonces, ¿cómo fuimos de colonia antigua a colonia ya del siglo XIX? Con el proceso de la modernidad, o sea, hay diferentes personas que apuntan al Renacimiento, hay diferentes personas que apuntan pues a la Reforma Protestante. Yo creo que realmente, pues, desde mis estudios astrológicos, realmente yo creo que empieza con la Reforma Protestante, pero tiene su antesala con el Renacimiento, el mercantilismo, o sea, la caída de cómo pues la sede papal cada siglo pierde más y más poder, cómo las monarquías se independizan más de la Santa Sede, cómo a la misma vez las monarquías buscan financiamiento, la alzada de los bancos, y como consecuencia del mercantilismo, pues tenemos pues las primeras formas capitalistas que se van a crear, ¿verdad? Y en ese sentido los marxistas tienen pues una idea clara de cómo el proceso económico se ha dado a cabo, ¿verdad? Y ya en el siglo XIX, pues ya tenemos la revolución industrial y como consecuencia, los preceptos clásicos empiezan a tomar pues un matiz más económico, sociocultural. Adelante. Claro, sí, eso Puramente, que acaba, puramente, ajá. claro, claro que sí, ese proceso que tú acabas de decir de la transformación de una esfera teológica a una esfera económica, a una esfera secular humanista, a una esfera, esos son esferas que están en la sociedad y en cada sociedad una esfera ocupa un lugar de importancia más que otra. Correcto. Fuimos de una sociedad teológica basada en la salvación de las almas y todo eso, a una sociedad secular humanista con el Renacimiento, el Romanticismo, que ya se pierde ese aspecto de sacrificio en las sociedades, que ahí es que se empieza a ver la vida, por ejemplo, la vida de caballero como algo romántico, no como lo que fue realmente, que era sacrificio, honor, castidad, eran unas virtudes que completamente perdidas, y de esas esferas entonces se mueve hacia lo económico, y en donde estamos actualmente, y también, curiosamente, la palabra colonia
según la esfera que ocupa el poder en la sociedad, la definición de colonia también cambia. Como Eso es lo que cambian queremos casi llegar. todos los conceptos del Claro que saber sí, humano. O sea, estamos claro que sí. hablando desde la astrología hasta la botánica, tú sabes, desde la filosofía hasta la anatomía, o sea, hasta la misma concepción del mundo. O sea, también, o sea, otro suceso muy trascendental que yo no entendí hasta hace muy poco, en los últimos años, fue el cambio, o sea, de una física aristotélica a una física newtoniana. O por lo menos a una física más de Descartes, ¿verdad? Partiendo de lo que es la filosofía moderna y cómo eso va a influenciar a las ciencias naturales, ¿verdad? O sea, nosotros éramos el centro del mundo y a partir del siglo, o sea, a partir ya del siglo XVII, XVIII, no somos el centro del mundo y eso cambia un montón de cosas, o sea, en adición a lo que tú acabas de aludir. O sea, tú acabas de aludir a lo que es la tradición, o sea, en términos de las jerarquías y la sociedad, que se puede ejemplificar a través de la metáfora de los... Bueno, es una metáfora, pero es una realidad, o sea, las varnas en el contexto védico, o sea, de los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras, que son pues básicamente los sacerdotes, los maestros, los guerreros, los comerciantes y los esclavos. Y cómo cada uno comprometía a una parte de la sociedad, tal y como tu cabeza está en tu cabeza, tus brazos están en tus brazos, tus piernas, tus caderas y así por el estilo, y cada uno tiene una función en un unísono. Y esa es la diferencia entre el mundo moderno y el mundo tradicional. El mundo tradicional se se plantaba en talantes metafísicos de trascendencia. Todo rodeaba, o sea, todo giraba alrededor de preceptos metafísicos de salvación y trascendencia. La trascendencia del alma en el contexto occidental, alcanzar el moksha en el contexto védico. Y en el contexto moderno, eso completamente cambia a un centro económico, a un centro pues material o materialista histórico ateo, ¿verdad? Donde ya lo material, lo económico, el mismo hombre es el centro y no Dios. Y eso es lo que crea pues la crisis del mundo moderno en la cual nosotros como sociedad occidental o lo que queda de ella nos encontramos. Y en ese proceso histórico cambian un montón de cosas, entre ellas conceptos tradicionales tales como la de la colonia. Claro está. Y hablando de la colonia, que es el tema principal de este podcast, ¿no? Quería preguntarte, así por encimita, que resumas un poco, mencionaste que el lenguaje es algo súper crucial para la formación del mundo, para la formación de todo, que muchos plantean que lo que existe meramente es el lenguaje. Para ti, ¿cuál es la importancia que nosotros como anexionistas le tenemos que dar al lenguaje y por qué o sea, cuál es la necesidad de tratar de utilizar otra palabra para describir nuestra situación que no sea colonia? Claro, nuevamente lo que te mencioné, este podcast es para los anexionistas, para que ellos entiendan que utilizar la palabra colonia es un error. Y estamos haciendo un desarrollo histórico para llegar al contexto puertorriqueño, nos faltan algunos siglos, pero lo importante es que la realidad se construye a través del lenguaje. La realidad no es el lenguaje completamente y como consecuencia, si nosotros queremos cambiar la cultura de Puerto Rico, nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Nosotros tenemos que cambiar la semiótica a través de la cual nosotros identificamos y nos asociamos al mundo, ¿verdad? Y utilizar la palabra colonia meramente adelanta un discurso separatista, adelanta un discurso que, como tú bien mencionaste, desacredita todo un proyecto de país que colocó a Puerto Rico en su punto más próspero en su historia moderna, que nos estamos refiriendo al proyecto del Estado Libre Asociado específicamente en la década de los 50 y mediados de los 60. O sea, y desacredita todo el movimiento popular, desacredita todo el movimiento que creó Luis Muñoz Marín, que fue nuestro líder más grande en la historia moderna. O sea, por lo menos líder oficial dentro de la oficina de gobernador. Y obviamente como anexionista muchas personas, tú sabes, van a hacer un cortocircuito porque va totalmente en contra de lo que pues se le ha inculcado a través del sistema bipartita y a través de esta ideología. ¿Ok? Pero antes que lleguemos a eso es muy importante hacer el desarrollo histórico porque la palabra colonia cambia con el desarrollo de las potencias europeas decimonónicas y la revolución industrial.
específicamente con la puerta abierta ¿cómo era? ¿La puerta abierta a África o la puerta abierta a Asia? Era una de esos dos. Creo que es la puerta abierta a África y la carrera por Asia. Cuando las potencias europeas, en su competencia nacionalista decimonónica, en sus competencias de alianza, sus competencias que parten de ese cisma, ¿verdad? Que parten de la idea de todo el deterioro de la modernidad que ya se está manifestando ahí. O sea, corren para montar sus colonias en África y en Asia, principalmente con propósitos económicos de explotar recursos naturales y de tener puntos estratégicos militares, que eran los mismos, más o menos, que eran también metas de la colonia antigua, no me malinterprete, pero en la colonia antigua también habían unos preceptos espirituales sacrosantos que aquí no necesariamente estaban, porque ya no estamos hablando de sociedades tradicionales, estamos hablando de sociedades modernas, y como consecuencia va a haber una tergiversación inevitable de todo lo que emana de ahí, y como consecuencia ese proceso de coloniaje no va a ser el mismo antiguo, va a haber explotación, va a haber injusticia, pero de la misma manera van a haber muchas cosas positivas. O sea, esas potencias europeas van a llevar su conocimiento, su tecnología, su fe cristiana, específicamente en el caso de África. O sea, y en el proceso también va a unificar a los pueblos, como hizo en África. Recordemos, África es un revolú. O sea, África es un revolú porque es un continente lleno de tribus que se pasan peleando y peleando y peleando. Y hubo momentos en la historia en que se unificaron, especialmente en el oeste subsahariano, ¿verdad? Pero son uniones muy, muy débiles, que al día de hoy pues se manifiesta eso en las culturas de esos países. Pero el punto es que esos procesos de coloniaje decimonónicos no eran todos injustos. O sea, habían cosas muy positivas que duraron hasta la mitad del siglo XX, y de eso vamos a hablar más adelante. Ibas a decir algo, disculpa. Claro, pero la palabra colonia tiene este estigma, correcto, que mencioné anteriormente, que es como un pecado original, que todos deben estar abochornados de eso, todo el mundo tiene que estar completamente haciendo penitencia diaria. ¿Qué tú estás haciendo en contra del colonialismo hoy? ¿Qué tú estás haciendo esto y lo otro? Contra la autodeterminación de los pueblos. Claro que sí, claro que sí. Y en todo esto se nos olvida mencionar o exaltar, obviamente se tiene que condenar lo negativo, pero también hay cosas positivas, y mencionar eso no debería ser algo controversial. No solamente eso, sino que las cosas positivas, como usualmente es en la mayoría de las empresas de la humanidad, es más. O sea, es que también da a la... O sea, te da un indicio del pesimismo marxista, ¿verdad? Y también de su odio recalcitrante hacia todo lo que es europeo, cristiano y occidental. Claro. Que de eso se trata al final del día, o sea. Seguro. Adelante, disculpa, perdón. Claro, entonces ya las colonias son económicas. Ya estábamos hablando en gran del manera, trasfondo correcto. espiritual. Ya las colonias son económicas, el proceso de colonización empieza. Puerto Rico se encuentra en una posición bien peculiar porque España todavía estaba en la América, era el único poder europeo que todavía quedaba, con excepción de Gran Bretaña en Belice y en Canadá. Pero el poder tradicional europeo que quedaba, católico tradicional, era España, y nosotros éramos parte de eso. Entonces los americanos invaden y expulsan a España totalmente de las Américas. Entonces empieza un proceso no solamente de demonizar el periodo español o borrarlo en ciertos casos, sino que comienza un proceso también de vender el americanismo como una alternativa justa y providencial a lo que estamos viviendo en el colonialismo. ¿Tú estarías de acuerdo con la premisa de que el primer uso de esta palabra fue cuando los americanos llegaron y empezaron a demonizar a los españoles así? Fue un poquito más tarde. Yo creo que la idea de el origen de la palabra colonia, como en su origen dentro del contexto de nuestra relación con los Estados Unidos después del 98, a mi entender, surge con el Partido Unión. O sea, en la década de los 10, especialmente con pues, los movimientos de Matienzo Cintrón, o sea, los movimientos de José Diego. Matienzo Cintrón fue un hombre muy interesante. O sea, Matienzo Cintrón fue un tipo que comenzó siendo estadista, masón, obviamente. O sea, bueno, vamos a hablar de Matienzo Cintrón y después vamos a ir paso por paso. Pero Matienzo Cintrón es un tipo muy interesante que no se toca muchas veces en la historia, un tipo que comenzó siendo estadista. Después terminó, el Partido de Unión no era estado librista, porque eso no existía en esa época, pero era autonomista.
y después terminó siendo independentista al final de su vida. Pero a lo que me refiero aquí es que esa palabra, el origen de la palabra colonia bajo el contexto americano no comienza hasta ya después de algunos años que los puertorriqueños o la casta alta puertorriqueña se empieza a dar cuenta de que, espérate, aquí hay, tú sabes, there's funny business going on here, tú sabes. Porque tenemos que recordar, o sea, cuando los americanos llegaron, toda la casta alta estaba fascinada porque la casta alta mayoritariamente eran masones y estaban enamorados del sistema republicano estadounidense, porque no es que eran anti-españoles, damas y caballeros, o sea, es que eran antitradicionales, eran anti-iglesia y anti-monarquía. Y tenemos que recalcar algo también, o sea, el siglo perdido del XIX, o sea, desde finales de la guerra napoleónica hasta el 98, nosotros estamos bajo España, pero estamos bajo una España demacrada, dividida en guerra, la guerra carlista, o sea, y todo el revolú del principio de los 70, o sea, es una, o sea, yo no idealizo el siglo XIX, o sea, porque es un proceso ya demacrado, y hay que recalcar que en la historia de Puerto Rico bajo España hay diferentes periodos, tú sabes. El siglo XVI es una cosa, el siglo XVII es otra cosa, el siglo XVIII es otra cosa y el siglo XIX es otra cosa. Pero sin duda alguna nosotros pertenecemos a una identidad hispana que es perentoria y es innegable. Y eso hay que asumirlo dentro de cualquier contexto legal que estemos actualmente, en este caso pues el de Estados Unidos. Pero la palabra colonia empieza a manifestarse con el Partido Unión, cuando se están empezando a darse cuenta que los norteamericanos no le están haciendo caso a los deseos de la casta alta puertorriqueña. Y ya ahí sí hay indicios de un coloniaje injusto en las primeras décadas de la ocupación norteamericana, porque tenemos que ser claros. O sea, no es que los norteamericanos llegaron aquí y empezaron a matar a todo el mundo, como ha sucedido en otros países, no me malinterpreten. Claro. O sea, podemos hablar de las escaramuzas entre los haitianos y los dominicanos, y eso ocurrió ahí, históricamente constatable. O sea, los americanos empezaron su proyecto de coloniaje sencillamente devaluando la moneda 33% y empezando a comprar todo el llano costero, o sea, y comprando para pues montar sus monocultivos y en el proceso pues empobrecer la economía del país. O sea, tenemos que tener en cuenta, nosotros éramos un país sumamente, bueno, no sumamente poblado, pero bien densamente poblado. Lo que sucedía es que no teníamos la infraestructura necesaria como para llevar al próximo paso nuestra economía, y los americanos hicieron eso, pero en ese proceso pues causaron muchas dificultades, mucha pobreza y mucha injusticia. Y yo creo que podríamos hablar de un proceso de coloniaje con ciertos indicios injustos durante las primeras décadas del siglo XX. Claro. Hubo cosas muy positivas que trajeron los norteamericanos que son innegables, que lo vemos al día de hoy. La infraestructura, la primera universidad, que tú sabes, la primera universidad, tú sabes, eso hay que cogerlo con pinzas, pero se montó por fin una institución de educación superior en la isla, después de como 100 años de intentar hacerlo. Y en el proceso, pues, eso se dio a cabo no porque hubo una invasión meramente, sino que hubo una invasión y la casta alta la aceptó. Y eso hay que entenderlo, o sea, no fue una imposición. Tenemos que recordar que la partida puertorriqueña la sección puertorriqueña del Partido Revolucionario Cubano, sí, la mitad eran anexionistas y la mitad eran independentistas. Y cuando se acabó la guerra, la mitad independentista, entre ellas Lola Rodríguez Tío, ellos se fueron a Cuba y vivieron su vida allá. Mientras que los otros, Jena, se me olvidó, no era Barbosa sino otro Barbosa, vinieron aquí y aceptaron porque eran masones todos ellos. Claro. No era o sea, eran facciones masonas, pues yo quiero la independencia, yo quiero la estadidad. Como hoy en día, ciertas logias masónicas en Puerto Rico están divididas precisamente porque algunos quieren la independencia, algunos quieren la estadidad y otros quieren pues la independencia o algún tipo de autonomía bajo el Estado Libre Asociado. Disculpa. Claro está. El punto clave que tú diste en el clavo es que la casta alta en Puerto Rico no solamente agradeció la invasión, sino que la incitó activamente, hizo esfuerzos para cabildear y incitarla. O sea que básicamente se puede decir que todo este proceso que estamos viviendo es a consecuencia de nuestros próceres, por decirlo así. Exacto, y tienes que hacer bien grande esto, porque claro, en Puerto Rico
en mi opinión, no hay próceres. O sea, los próceres modernos de Diego, Barbosa, Luis Muñoz Rivera, esos no son próceres. Esos son figuras políticas de principio de siglo que la comunidad masónica de esa época optó por mitificar para crear pues un relato de nación justificable. Pero realmente Claro que aquí sí. no hay próceres. Si hay líderes admirables. Luis Muñoz Marín, yo creo que es uno muy admirable dentro de sus circunstancias. Podemos remontarnos a un pasado, al primero, Juan Ponce de José de León, yo León. creo que fue un líder excelente. Y hay uno que otro por ahí, pero los próceres realmente no, y hasta el mismo Albizu, o sea, Albizu tú y yo hemos hablado, es una figura que comienza de una manera y evoluciona y termina de otra manera. Y Albizu sí fue un catalítico muy importante y un hombre muy admirable dentro de lo que hizo, pero a la misma vez creó cosas y creó alianzas que son de dudosa reputación, y obligatoriamente tampoco podemos incluir a gente más vieja de los próceres de principios del siglo XX como Ramón Emeterio Betances, que literalmente era el águila blanca del siglo XIX, o sea, el Filiberto Ojeda del siglo XIX, era un terrorista. Claro, era un doctor también y una persona muy culta, sin duda alguna, pero era un tipo que se dedicaba a hacer laborantismo para destruir el viejo régimen y, pues, oprimir el deseo de los pueblos. Ajá. Claro está. Entonces lo curioso de esto es casi poético. Estamos hablando de la casta alta del siglo XIX, de cómo estaban monopolizados ideológicamente por cosas como la masonería y todo eso, que aunque diferían en ciertas cosas, como todo ser humano difiere con otro ser humano, en los puntos cardinales, los puntos de partida, era exactamente lo mismo. Y actualmente, o sea, ahora mismo en Puerto Rico también vemos cómo nuestros partidos políticos y nuestra casta alta, por decirlo así, aunque eso también es otra discusión que hemos tenido, de que en Puerto Rico no existe tal cosa como una élite como la existió en aquel momento, Correcto. pero cómo estas personas de casta alta también están monopolizadas por los mismos puntos de partida, y en este caso es el punto de partida de que estamos en una colonia. Y mucho peor que antes, y te explico. Tenemos que tener en mente algo, y esto es otra cosa que hemos discutido tú y yo. En Puerto Rico realmente nunca ha habido un movimiento conservador ni tradicional. Y si lo ha habido, ha sido muy pequeño. Y si lo ha habido, la historiografía filomarxista contemporánea se ha encargado de deslegitimizarla, como por ejemplo es el caso de Pérez Morris, que es una estrella fugaz entre una oscuridad latente. O sea, tienes que tener eso en mente. O sea, siempre ha habido un monopolio en términos de, pues, este progresismo. Y si ha habido algo conservador, la historia se ha encargado, que son estas mismas personas que le escriben, ¿verdad? Se ha encargado de descartarla. Así fueron los incondicionales españoles, que luego del siglo, o sea, luego del 98, pues, empiezan a moverse y a gravitar hacia diferentes ideologías, porque ya España no es un jugador en lo que es Puerto Rico, ¿ok? Y todo ese proceso de las primeras décadas crea un montón de injusticias que pues son reconocibles, ¿verdad? Mucha hambre, mucha pobreza, y más allá de eso, pues el problema real es que el financiamiento y las castas altas pues sufren en esas primeras décadas, pero poco a poco empiezan a sobresalir, porque esa es la cuestión. Esas élites que probablemente se originan con la cédula de gracia y toda esa migración que vino en esos años, en esas primeras décadas del siglo XIX, pues empiezan a perder su caudal porque se les devalúa 33%. Tú tienes $100 en el banco, de repente ahora tienes 66 nada más. O sea, y eso es un choque que descuartiza, bueno, no descuartiza, pero desarticula gran parte de la clase alta. Y esos próceres, que son los que fundan países, en Puerto Rico sencillamente no quiero decir que se liquidan, pero se licúan, o sea, se mezclan con otras personas, y no nos estamos refiriendo a contextos raciales, sencillamente nos estamos refiriendo a la idea de que pierden su capital. Y sencillamente se vuelven pues clase media, ¿verdad? Y luego pues tenemos el fenómeno desagradable de que la gente rica en Puerto Rico hoy en día es una burguesía vulgar, muchas veces sin clase, sin cultura, que pues abona un montón de otras cosas negativas. Pero a lo que me refiero es que en este proceso de desglose histórico, al cual estamos llegando ya poco a poco a la razón por la cual la palabra colonia se ha vuelto la palabra que es, tenemos que hablar primero ahora de ese cambio en paradigmas políticos, que en el siglo XX ocurren dos bien grandes.
Uno a finales de los 30 y uno en los 60, ¿verdad? Y el próximo cambio se supone que ocurriese ahora, a principios de los 2000, pero dada diferentes factores que vamos a hablar más adelante, pues no se ha dado, pero se está cuajando poco a poco. En los 30, pues se empieza a dividir el Partido Liberal y empieza a surgir, pues, el Partido Popular, ¿verdad? Anterior a eso, pues, está la Alianza, está, pues, la coalición, pero ya a finales de los 30, principios de los 40, vemos cómo la vieja guardia empieza a ceder ante la nueva guardia de Luis Muñoz Marín y los coetáneos de su generación, y empieza a darse el proyecto del Partido Popular Democrático, que fue lo más loable que ocurrió en Puerto Rico en el siglo XX. Claro, hay que recalcar que sin la Segunda Guerra Mundial nada de eso hubiese ocurrido, porque la gente habla del proyecto de Lela, pero no hablan de todo el proceso de industrialización, bueno, no industrialización, pero de desarrollo que ocurrió durante los años de la guerra, específicamente a finales de los 30 y principios de los 40, de cómo, tú sabes, en un momento 10% de la isla eran bases militares y esa infraestructura fue vital para el proyecto de Lela. Y en ese proceso Puerto Rico se enriqueció. ¿Pero qué sucede? La Segunda Guerra Mundial ocurre y ganan los poderes del eje. Perdón, ojalá, ganan los poderes de los aliados, disculpa. Y en ese proceso empieza todo el embate marxista en todo su apogeo. Y ahí es que empieza todo este proceso de descolonización. Esta idea de que los últimos remanentes de las potencias europeas tienen que irse de África, tienen que irse de Asia. La influencia americana se tiene que ir de Hispanoamérica, de Latinoamérica. ¿Para qué? ¿Para qué, Carlos? ¿Para emancipar a los pueblos? ¿Para que los pueblos tengan su autodeterminación? No, es para abrirle las puertas a las guerrillas marxistas. Es para abrirle las puertas a la revolución, como ocurrió en diferentes países de África, Angola, Cuba. Tú sabes, podemos, ay Dios mío, o sea, yo creo, o sea, yo recuerdo... claro, Noam Chomsky lo hace al revés, pero Noam Chomsky va país por país y te explica todos los procesos que hay. O sea, Guatemala, tú sabes, podemos hablar hasta... El Salvador, pero eso es posterior. Colombia, Bolivia, Chile, tú sabes, África, en Asia, Vietnam. O sea, realmente el proceso de descolonización era para abrir el tercer mundo a la guerra que no se quería pelear entre las potencias grandes de los ganadores de los aliados, porque eso se predijo, o sea, eso se predijo en Alemania, que después que la guerra se acabara, si los aliados ganaban, iba a haber una guerra interminable entre los intereses marxistas de la Unión Soviética y los intereses americanistas del capitalismo y de las democracias liberales, como inevitablemente ocurrió. Y en esa Guerra Fría se crea este fenómeno de lo que es el proceso de descolonización, utilizando filósofos marxistas como Fanon de Martinique, que pues fue un hombre, tú sabes, no estoy dudando su inteligencia, pero era un hombre que aparentemente pues era muy acomplejado de su raza y era muy acomplejado en relación a su herencia, tú sabes, mitad negro, mitad blanco y sus estudios en Francia. Y se crea esta idea de la descolonización y se empieza a coger diferentes ideas sociológicas que empiezan a partir del marxismo decimonónico, porque recordemos toda esta idea de las disciplinas modernas, todo parte del marxismo decimonónico. O sea, la academia nunca fue así, y eso es un desarrollo que se da a partir del 19, que empieza a darse hasta cierto punto como antesala y preámbulo en el siglo XVIII, ¿verdad? Con todos estos cambios cientificistas y todos estos cambios de paradigma. Eso es lo que abre las puertas, ¿verdad? Porque a veces la gente no hace la conexión de cómo el protestantismo abre las puertas a otras cosas y cómo esas puertas abren otras puertas y otras puertas al día de hoy, donde los filomarxistas de hoy son los herederos de esa tradición protestante, ¿verdad? Los protestantes son los comunistas del siglo XVI y los filomarxistas de ahora son los protestantes del siglo XXI, desde una perspectiva tradicional, si lo abarcamos. El punto es que la palabra colonia empieza a cambiar a partir de la Segunda Guerra y se hace esta idea de lo que nosotros concebimos hoy como la palabra colonia, ¿verdad? Ese cuco, la idea de que la colonia es lo peor del mundo porque limita los derechos de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, y en ese carro se montan las Naciones Unidas también, y se montan todos los intereses que ganaron la Segunda Guerra, que lo que quieren es desmantelar todo el aparato, o lo que queda del aparato tradicional antiguo, ¿verdad? Que queda a duras penas, todo lo que sea nuevamente occidental, cristiano y europeo.
Y es una cuestión que también parte, mencionaste muchas personas como Fanon y muchos otros, pero también parte de lo que estábamos hablando anteriormente sobre el lenguaje, de cómo es que eso forja la realidad, y también parte en gran medida del trabajo de Antonio Gramsci, que era Claro, precisamente lo que le estaba diciendo de la guerra de posición, la guerra de avance, que tenemos que infiltrar las universidades, tenemos que infiltrar las iglesias, tenemos que infiltrar todas las instituciones que utiliza el ser humano para forjar su sentido común y transformarlo, deconstruirlo primero, después transformarlo poco a poco y crear un nuevo sentido común para que entonces cuando venga la revolución andante, en vez de resistir, tire flores. las instituciones Estamos en ese hegemónicas, proceso. correcto. No, estamos en ese Entonces, proceso desde que se acabó la Segunda Guerra. Cómo se desde hace infiltraron mucho en las tiempo, universidades, cómo se infiltraron en diferentes partidos, cómo se en la infiltraron hasta iglesia, en la misma iglesia, ¿verdad? Vaticano II es uh-huh, un ejemplo de ello, todos los homosexuales en la iglesia católica hoy en día, la teoría de la teología de la liberación. O sea, es un mundo sí, infiltrado completamente por un pensamiento completamente antitradicional, anómalo, claro está. antinatural. La sociedad moderna es una anomalía en la historia humana. Claro, los marxistas lo ven como una evolución y un progreso lógico, tomando Exacto, la idea de que lo que hacen hoy en día es original, ¿verdad? De que pues claro, claro. adelantar los derechos de los homosexuales es algo original. No, eso ocurre cuando las civilizaciones están a punto de morir. Exacto. Porque sí, le vas a dar los derechos, el hombre se feminiza y luego va a venir un chino o va a venir un ruso o va a venir, tú sabes, cualquier tipo de invasor y va a venir aquí y va a matar a esos hombres y va a tomar a las mujeres como esclavas, ¿verdad? Y ese es el ciclo de la vida. Claro. Pero en ese proceso de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra es que se crea esta idea de la colonia, de cómo es maligna. Y entonces, como tú mencionaste, la colonia forma parte de un discurso ideológico marxista que como anexionista uno tiene que vigilar. Porque entonces en los 60 ocurre el segundo cambio grande en paradigmas políticos en Puerto Rico en el siglo XX, que se recoge muy bien en el libro Rebeldes al Poder, que no me acuerdo ahora mismo del autor, creo que era profesor en el Interamericano. El punto es que ahí tú ves que en los 60 todos los tres grupos cambian. Los independentistas se radicalizan completamente a la izquierda, descartando cualquier remanente conservador capitalista que había o que quedaba, ¿verdad? Y hoy en día es Uh-huh. curioso porque aunque los independentistas sean extremistas, se crea esta, yo le digo el independentismo pop burgués, ¿verdad? De que yo soy independentista, pero soy un profesional, tengo mi casa, tengo mi capital, no me asocio con esos extremistas, pero es todo como una etiqueta, es como una moda. Pero el punto es que en los 60 se radicaliza, ¿verdad? Hacen alianzas con los cubanos, comunistas, se asocian pues a diferentes grupos terroristas y el independentismo pues en ese proceso se divide completamente, ¿verdad? Y comienza todo el pugilato que vemos hasta el día de hoy, de cómo pues todas las fuerzas independentistas se dividen porque es inevitable cuando tú ves a cualquier movimiento radicalizarse hacia la izquierda, se divide inevitablemente. Esa es la razón por la cual los españoles perdieron la guerra civil, o sea, los republicanos perdieron la guerra civil porque, o sea, era un revolú, o sea, todo era democrático y había que decidir cuándo se iba a hacer la operación militar y los anarquistas peleaban con los comunistas y, claro, mataban a la gente indefensa, mataban a las monjas y mataban a los padres, pero en el campo de guerra pues no eran, tú sabes, un adversario real contra las fuerzas más organizadas de los españoles bajo Franco. Pero a lo que me refiero es que el independentismo se radicalizó de la misma manera, los estados libristas se volvieron centro y en el proceso congelaron todo el proceso pues, de evolución ideológica del Partido Popular Democrático, que fue muy lamentable, ¿verdad? Porque probablemente ellos se hubiesen convertido en una fuerza asimilista poderosa, pero pues había muchos sentimientos independentistas todavía en el movimiento popular desde sus comienzos. Recuerden, los populares y los independentistas son primos. Y se congela bajo la figura de Hernández Colón, que la congeló hasta los otros días que falleció. O sea, Claro. y en ese proceso, pues los populares se mantienen central. Y a la misma vez, los estadistas también se radicalizan, pero no se radicalizan hacia una extrema izquierda como el independentismo, sino que se mueven hacia una izquierda más centroizquierda, más Claro. socialdemócrata, y hasta cierto punto retoman el proyecto popular, que se queda en la nada, ¿verdad? Que se ha quedado en la nada desde principios de los 70. Claro está. Y los estadistas
se vuelven progresistas. Se vuelve esta idea de que la estadidad es para los pobres. Esta idea de que la estadidad tiene que ser una estadidad jíbara, ¿verdad? Eliminando toda la cuestión hispana, ¿verdad? Se tergiversa la cuestión hispana y se deja lo más remanente que es el jíbaro. Claro, no se describe qué quiere decir jíbaro, ¿verdad? Obviamente cuando decían estadidad jíbara se referían a la idea de hablar en español, que yo creo que en el contexto actual del siglo XXI es algo muy viable, como lo podemos ver en Florida o en otros estados del suroeste. Pero a lo que me refiero es que los estadistas se radicalicen y en ese proceso todos los grupos políticos de Puerto Rico se quedan en el centro izquierda, contrario a lo que la narrativa marxista te puede decir, porque para ellos el centro izquierda es extrema derecha, ¿verdad? Y personas como tú y como yo somos extraterrestres de la extrema plus ultraderecha, ¿verdad? O sea, y en ese momento histórico es que empecemos a conocer por qué la palabra colonia se vuelve lo que es hoy en día. Exacto, o sea que en resumidas cuentas, para ir cerrando un poco, si quieres después podemos retomar esto en otro episodio futuro. Claro. O si que podemos hacer una segunda parte, esta puede ser la primera parte y podemos hacer la segunda parte después. Pero seguro que sí. Es muy bueno cortar aquí porque ya vemos un desarrollo histórico de cómo llegamos a la palabra colonia como la concebimos hoy en día, que es una concepción puramente marxista, o por lo menos marxista en su origen, porque hoy en día es una palabra filomarxista. O sea, acuérdate, el término marxista alude al marxismo de verdad, el filomarxista alude a cómo el marxismo cambió y se adaptó luego de los 80, o sea, luego de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética. Y cómo ahora asume pues, una tendencia más marxista cultural, porque el nivel de vida de nosotros es tan y tan alto que ya es iracundo ir a donde los trabajadores y pedirle que voten sus cadenas. Ahora hay que ir a los más oprimidos, ¿verdad? O a los que están oprimidos por la cultura, o los que están oprimidos por... Ahora hay que explotar otras dialécticas, no puede ser clase económica. Y eventualmente cuando eso se acabe, cuando se acabe el petróleo, ahí van a moverse a otra población. Yo supongo que eventualmente se van a mover a una población transhumanista, pero ya esas son teorías mías futuristas. El punto es que la palabra colonia tiene un origen separatista, tiene un origen que no abona a la anexión como única ruta para conservar nuestra herencia hispana, como única ruta legal para conservar nuestra herencia hispana, como única ruta legal para mantener el status quo de estado de nivel de vida que tenemos nosotros los puertorriqueños, el cual es uno de los niveles de vida más altos en toda Hispanoamérica, que se debe específicamente a todo el proyecto del Estado Libre Asociado y la unión permanente, la cual debe mantenerse bajo una alianza permanente. Y eso es muy importante que la gente entienda, porque este desarrollo y este desglose histórico y cronológico, yo sé que es muy tedioso para algunas personas, yo sé que algunas personas no van a entender muchas cosas, pero es imperativo porque si queremos realmente cambiar nuestra cultura, si realmente queremos cosas nuevas, hay que alzar el discurso en lo que es pues el diálogo intelectual puertorriqueño y no quedarse dentro de esa perspectiva cerrada marxista de que todo es la colonia, ¿verdad? Vemos aquí a dos jóvenes hablando por Zoom, es producto de la colonia, ¿verdad? Esa formación algo extraña es producto de la colonia y de cómo hay movimientos que resurgen cuando la colonia está a punto de caer. Ese es el tipo de discurso que uno puede esperar de esta perspectiva tergiversada y completamente falsa, o por lo menos parcialmente falsa para darle el beneficio de la duda. Marta, es cuestión de reconocer el monstruo y llamarlo por lo que es. Claro, y al fin y al cabo estábamos hablando de la caída del hombre, o sea, estamos hablando del profundo dilema en que nos encontramos, que es parte de la crisis moderna, de estar en un mundo totalmente anómalo, en un paradigma dominante materialista histórico ateo, donde la muerte se oculta y donde ya podemos manipular a la gente con cuentos de muerte. ¿Tú te imaginas eso, Carlos? Hace 500 años no salgan afuera porque un virus invisible te va a matar. O sea, obviamente ocurrió con la peste bubónica, pero las misas siguieron, la sociedad siguió y eventualmente el hombre trascendió. Claro, se murió 1/3 de la población europea, pero tú sabes, las cosas siguen. ¿Qué se puede hacer? Claro. ¿Qué más podemos decir antes de terminar? Bueno, esto es un preámbulo a lo que vamos a hablar subsiguientemente en relación a ello. Yo lo que quiero concluir es que tengan en mente, si usted es estadista, si usted es anexionista, si usted es una persona conservadora, creyente, por lo menos, católica o cristiana, lo que sea,
Cada vez que usted usa la palabra colonia, usted le está haciendo un gran desfavor a todos sus ideales, a todo lo que usted identifica como puramente puertorriqueño o como realmente puertorriqueño y asume, consciente o inconscientemente, y espero que después de este podcast sea conscientemente, un discurso anti-puertorriqueño, anti-anexionista y filomarxista. Y ese es el problema cuando vemos esta homogeneidad ideológica que abunda en todos los segmentos cuando personas inconscientemente lo ejercen a su propio desprovecho. Y de eso se trata. No utilicemos la palabra colonia, punto. Y vamos a explicar por qué en el próximo episodio. Exacto. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, síganos en Spotify, El Nuevo Estado, sigan nuestro blog, elnuevoestado.com, denle like a nuestra página de Facebook, síganos en Instagram, todas las redes sociales. Nada, Fernando, un placer hablar contigo, como siempre. Nos vemos en la próxima para entonces abundar en lo que es la colonia en el contexto actual, más actualizado, ¿verdad? Rock and roll. Muchas gracias, Carlos. Te lo agradezco mucho. Creo que sí. Vale, vamos.